El día de hoy vamos a continuar con un tema que les estaba hablando hace 15 días sobre pie plano rígido. Yo lo titulé como parte 2, ya que en la primera parte de la sesión conversamos acerca de las generalidades del pie plano rígido y empezamos a conversar y hablar sobre astragalo vertical congénito. Entonces, pues así la introducción, pues muy breve. Pues, digamos que ya sabemos que el pie plano es una anomalía común en el complejo pie-tobillo de los niños. La caída del arco longitudinal medial es la principal referencia anatómica, digamos que como para el diagnóstico de esta patología, que tiene una incidencia en la población mundial de aproximadamente el 20% y se divide en asintomáticos y sintomáticos, sabiendo que de pronto pues, este 20% puede ser un subregistro, ya que un gran porcentaje de ellos son asintomáticos. Entonces, como estábamos hablando en la charla anterior, cuáles son los principales diagnósticos, y lo vimos en la charla hace 15 días, que ya conversamos sobre astragalo vertical congénito. El día de hoy vamos a continuar con barras tarsianas o colisiones tarsianas. Entonces, en cuanto a esto, ¿qué se conoce o a qué se refiere con una colisión tarsiana? Es una unión anormal entre dos huesos del tarso, puede ser entre cualquiera de los huesos del tarso, que se presenta la mayoría en forma congénita, como un defecto a nivel embriológico en la separación mesenquimal de los huesos del tarso. Sin embargo, existen otros casos que son muy aislados, pero sin embargo pueden presentarse en caso de pacientes que presenten infecciones a nivel del pie, artrosis, parte tumoral, o puede ser también a nivel traumático. Entonces, digamos que la principal patología es congénita, pues, sin embargo existen otras causas secundarias que es importante conocerlas y saber que existen también. Cuanto a su incidencia, habla del 1 al 6%, sin embargo, como lo habíamos hablado en el pie plano en general, puede existir un subregistro cerca de esto. Entonces, digamos que, ya que la mayoría de estos pacientes suelen ser asintomáticos, entonces digamos que este 1 a 6% puede ser, digamos que un valor muy inferior al real. ¿Cuáles son las más comunes que se presentan a nivel del pie? La principal colisión o la más común es la calcáneo-navicular, que se presenta en aproximadamente el 53 al 73%. Seguida en frecuencia por la talocalcánea, que juntas van a presentar el 90% de todas las colisiones tarsianas. Ya después, digamos que el 2.6%, un 2.6%, que viene siendo un número un poquito más pequeño, pueden presentarse a nivel de la talonavicular o la calcaneocuvidea. Sin embargo, puede existir conexiones entre los demás huesos del tarso. El 50-68% van a presentarse en forma bilateral, especialmente en estas dos que les acabo de mencionar, la calcáneo-navicular y la talocalcánea, suelen tener una presentación bilateral de mayor a la mitad de la población. Tiene una incidencia mayor en hombres, una relación 4-1 en comparación con mujeres, y por eso es importante diferenciarlas. ¿Qué tipos de coaliciones existen? O de uniones o barras tarsianas existen? Están como esta la imagen de la izquierda, que está señalada un círculo, es una formación ósea a nivel de la talonavicular, y eso se va a conocer como una sinostosis. Sin embargo, existen otras que no son óseas, que pueden estar unidas por fibrosis, que se conocería como una sindesmosis, o también uniones cartilaginosas, que puede ser conocida como, pues, o se conoce como una sincondrosis. Entonces, digamos que son importantes este tipo de barras, ya que básicamente cuando tenemos las de la izquierda, cuando ya hay una formación ósea, es generalmente cuando estas se vuelven sintomáticas y es el momento que los pacientes consultan a nosotros. En cuanto a la presentación clínica, como lo había dicho en la diapositiva anterior, se vuelven sintomáticas al momento de la osificación de la barra. Por lo tanto, antes, o digamos que en los momentos de la podemos presentar una barra cartilaginosa, fibrosa, sin que el paciente presente síntomas. Bueno, cuando existe mayor rigidez, digamos que cuando esta barra es ósea y se produce una mayor rigidez a nivel del pie, va a existir un estrés en las articulaciones vecinas. Por esto, en el momento en el cual va a producirnos ese dolor a nivel del pie. Generalmente la osificación o el dolor se va a presentar en las colisiones calcáneo-naviculares o colisiones calfoideas hacia los 8 a 12 años. Y en las talocalcáneas se va a producir un poquito más adelante en la edad, básicamente hacia los 12 a los 16 años. Este dolor se va a presentar básicamente con la actividad física
o pues digamos que caminar en terrenos irregulares, que es el momento que el pie necesita una mayor adaptabilidad a este, y ya que va a producirnos una rigidez con osificación, no llega a presentar dolor. Y dependiendo de la barra, va a estar asociada a pie plano. Entonces es importante tener en cuenta que el dolor en un pie, digamos en la ausencia de un trauma en un niño, en un adolescente básicamente, siempre hay que sospechar y buscar la presencia o no de una coalición tarsiana. En el examen físico, digamos, como ya lo vimos, va a haber un dolor a nivel del pie, por lo cual nos va a disminuir la fase de apoyo. Va a ser una fase de apoyo corta, ya que va a presentar dolor en el momento de este. La limitación de la movilidad de la articulación subtalar va a ser importante en estos pacientes, ya que puede estar disminuida en alguno de ellos. Sin embargo, el 17% pueden presentar normalidad de esta. ¿Cómo lo podemos ver? Como lo había explicado en los signos clínicos en la charla de pie plano flexible, la maniobra de Rodríguez Fonseca, que es viendo el paciente posterior, pedimos que se coloque en punta de pies y tenemos que observar la movilidad de la articulación subtalar de valgo a barra. Entonces, digamos que cuando está disminuida, cuando no se produce esta movilidad, hay que sospechar de pronto que algo nos está impidiendo o que este paciente pueda presentar una colisión tarsiana. Sin embargo, como le digo, el 17% también puede ser normal. Entonces, no hay que confiarse tampoco el caso de que no lo presente, pues que tenemos o descartemos la presencia de una colisión tarsiana. La maniobra de Silverstone, que digamos conocida para la retracción contra o digamos que al retracción a nivel de complejo vasosóleo, puede estar positiva en estos tipos de pacientes, especialmente en las colisiones talocalcáneas, por lo cual siempre es importante el examen físico completo y evaluar este tipo de contracturas. Otro signo del examen físico fue este descrito en el 2015, por el grupo en el cual hallábamos como un segundo signo, un signo importante en la coalición talocalcánea, la aparición del doble maleolo medial. Como lo vemos en la imagen de la tomografía, esta aparición o esta formación de esta barra a este nivel va a similar como la presencia de otro maleolo medial que va a estar inferior a él, por lo cual es importante siempre ante la sospecha o que el paciente consulte que tiene una masa, le está saliendo un hueso, es importante verificar siempre la aparición de este signo, que digamos que nos da la sospecha o signo clínico para la presencia de una coalición talocalcánea. En cuanto a las imágenes diagnósticas, es importante evaluar todo, digamos que el set de imágenes en radiografía P, lateral y oblicua, incluso una proyección de calcáneo o proyección de Salzman, para evaluar si hay presencia o no. En la radiografía oblicua, 45 grados, tiene una sensibilidad importante para la colisión calcáneo-navicular, que es la principal colisión que encontramos, que es, perdón, como lo vemos aquí en la imagen inferior, como se ve en la proyección, la formación a nivel o la coalición a nivel de estos dos huesos del tarso. Ya para la estructura o para la sospecha o la búsqueda de barras a nivel de la articulación talocalcánea, la articulación subtalar, ya digamos que con estas proyecciones es un poco más difícil, ya que se van a observar superposición de imágenes, lo cual no permite una adecuada visualización. La proyección del retropié o la posición de calcáneo, que es la imagen que vemos acá de arriba, digamos que nos permite observar la deformidad o la presencia también de barras a nivel de la articulación talocalcánea. Entonces, las imágenes que podemos encontrar o que hay que buscar principalmente cuando vemos o cuando sospechamos una barra y encontramos y vemos una radiografía. Como le hemos dicho, esa barra ósea que se va a formar entre la articulación, en esta imagen, como lo vemos, una barra ósea de la articulación calcáneo-navicular, y una sensibilidad y especificidad relativamente buena, digamos, para una imagen, para una radiografía simple. Y existen otros signos que, digamos, que tienen una sensibilidad, una especificidad importante, sin embargo, son poco sensibles, que es el signo de la nariz del oso hormiguero, y aquí lo describen como la nariz del oso hormiguero reverso, que se ve en la radiografía oblicua, y también vemos digamos, una hipoplasia a nivel del cuello del talo, con la formación, digamos, de la imagen a nivel de la unión, digamos, que la articulación o calcáneo-navicular. En la radiografía lateral, y para hablar más de la formación de barras talocalcáneas, encontramos varios signos. Encontramos el signo de la C, sin embargo, el signo de la C tiene una sensibilidad y especificidad importante, sin embargo, también se puede encontrar en pacientes con pie plano
sin tener necesidad de barras tarsianas. Entonces, digamos que es importante tenerlo en cuenta, ya que no es, digamos, que el diagnóstico definitivo de este. El pico subtalar, perdón, el pico talar, que es este que vemos con las flechas negras señaladas en la radiografía, digamos que es importante tener en cuenta que este se va formando por la tracción a nivel de la cápsula articular y no tiene que ver, digamos, con signos radiológicos de artrosis. Entonces siempre es importante verlo que con un signo de la articulación, de un signo que nos puede identificar o diagnosticar una colisión terciana y no pensar en cambios, digamos, que artrósicos a nivel de esta articulación, o sea, no es un osteofito. Es importante tomar medidas radiográficas, con todas las medidas a nivel del pie, la inclinación calcánea, aproximadamente una de 15 a 20 grados, una inclinación del talo de 20 a 30 grados y un ángulo de medio talo primer metatarsiano, que en la radiografía lateral va a ser de 0 más o menos 10 grados, y en la radiografía AP también se mide el ángulo talo primer metatarsiano o medir en la proyección AP, que va a ser de aproximadamente de 0 a 7 grados. En cuanto a imágenes complementarias, ¿qué se necesita para el diagnóstico? La tomografía, que fue pues, digamos que el principal o el comienzo para, digamos que imágenes complementarias para el diagnóstico, se fue quedando corta. ¿Por qué? Pues, digamos que tiene una sensibilidad baja, un 55%, ya que este nos diagnostica más son barras ya cuando están osificadas. Sin embargo, cuando sospechamos una coalición fibrocartilaginosa, este se queda corto, no podemos, digamos, que realizar un diagnóstico adecuado de este. Sin embargo, cuando se hace un PET scan o PET-CT, digamos que ya nos puede complementar, que es la imagen que vemos aquí marcada con la letra B, en la cual vemos que ya empezamos a sospechar, ya que se empieza a hipercaptar, digamos, a nivel de la articulación afectada, y ya con esto podemos localizar más el sitio del dolor y determinar si esta es la causante del mismo. Sin embargo, sacando ya las barras óseas, es importante, digamos, que el patrón de oro para el diagnóstico de estas barras, cuando están fibrosas o cuando son cartilaginosas, sería la resonancia nuclear magnética, que es la que nos va a permitir el diagnóstico más certero, más preciso de esta patología, como lo vemos en la imagen A, que se ve la unión entre el auricular y el calcáneo. Tomando en cuenta cuáles son los principales o qué tipos, ya con el uso de tomografía, cómo se pueden clasificar las barras talocalcáneas específicamente, con este artículo publicado en el 2010 por el doctor Mubarak y el doctor Rosansky, en la cual nos divide las barras talonaviculares en 5 tipos. Básicamente el tipo 1, que es casi aproximadamente el 40% de lo que encontraron en su estudio, que son barras que tienen una formación lineal, como lo vemos en la imagen más superior. El tipo 2 tiene una imagen lineal, sin embargo termina en un gancho, que está aproximadamente el 16%. El tipo 3 ya empieza a haber una destrucción un poquito más de la articulación. El tipo 4, que es el 11%, perdón, tiene una formación ya completa, una formación ósea. Y el tipo 5, ya cuando hay una formación ósea, pero esta es de la faceta posterior de la articulación, que tiene un porcentaje aproximadamente del 16%. Como vemos, el mayor porcentaje de esto, como lo vemos en la imagen que es aproximadamente, en la tipo 1, con el 40% de esto. ¿Cuál es el manejo que se le debe hacer a estos pacientes? Inicialmente, cuando nos llega un paciente que tiene una sospecha, un diagnóstico, una colisión terciana, el manejo básicamente inicial es manejo no quirúrgico. ¿Con qué se le hace? Digamos, se hace una modificación de la actividad física, disminuyendo la carga del pie, el uso de medicamentos analgésicos, antiinflamatorios, la terapia física o estiramiento de los peroneos, el complejo astrosólium. Se puede realizar una inmovilización con ortesis, con yesos, aproximadamente 3 a 6 semanas. Acá Caldwell describió que el 30% de estos pueden resolver el dolor con este tipo de manejo. Y digamos que como lo hemos dicho, es el manejo de primera línea para los pacientes que presentan dolor. Sin embargo, la gran mayoría de estos, como lo vimos, el 30% de ellos van a resolver el dolor, la gran mayoría van a terminar en cirugía. Los pacientes que son más sintomáticos tienen un mayor riesgo de llegar a presentar un manejo quirúrgico. En este estudio publicado en este año, que básicamente lo que nos querían comparar el manejo ortopédico y el manejo
el manejo, digamos, no quirúrgico en el tratamiento del pie plano rígido, dado por una coalición tarsiana, nos damos cuenta que en él, en cuanto a la escala de manejo del dolor, en el grupo A, que fue el grupo que se manejó sin cirugía, y el grupo B, que se manejó con cirugía, es significativamente mucho menor. Digamos que hay un mayor control del dolor, una mejor función y una mejor alineación en los pacientes que se manejó de forma quirúrgica, una P estadísticamente significativa. Por lo tanto, digamos que en ellos determinaron que el manejo o los mejores resultados se iban a obtener en los pacientes que iban a ser llevados a manejo quirúrgico. Por eso, pues, digamos que los pacientes que se manejaban de forma no quirúrgica. En cuanto al manejo quirúrgico, ¿qué se puede hacer? Pues encontramos varios tipos de manejo. Se puede hacer la resección de la barra específicamente, la corrección de la deformidad en el pie, esta con o sin el manejo de la resección de la barra, y la artrodesis de la articulación, pues, que va a presentar esta unión, esta colisión. En cuanto a la resección de la barra, ¿qué se hace? Entonces es importante, en la barra calcáneo navicular, que es la más común, la principal, se deben resecar los bordes, siempre y cuando hay que tener unos parámetros importantes, que en el navicular se tienen parámetros el borde lateral del talo para hacer, digamos, que la resección hasta ese punto, y a nivel del calcáneo hasta el borde medial del cuboides. Siempre es importante no pasarse de estos, especialmente en el navicular, ya que esto puede, digamos que con el concepto del acetabulopedia, esto puede producir una displasia de este tipo de acetábulo, que puede, digamos que limitar movilidad a nivel del pie. ¿Qué se recomienda? Pues, aparte de la resección de la barra es importante, o se dieron cuenta desde Moyes en 1924 en su estudio, que comparó pacientes que les interponía tejido. En este momento él lo que hacía era la interposición del extenso digitorio brevis, y encontró que, digamos, que en los pacientes que no les interponía nada, tenía una recidiva de una serie pequeña de 3 pacientes de los 7 que no les interpuso ningún tipo de tejido, versus ningún paciente en los que le interpuso este tipo, pues, digamos, que esta estructura. Sin embargo, más adelante Mubarak, en el 2009, en su artículo, escribió que el extensor digitorio brevis se queda corto, ya que solamente puede ocupar el 64% de la superficie de la colisión que se resecó, en lo cual entonces introduce otro tipo de material que se puede interponer para evitar las recidivas, que fue la interposición de grasa autóloga a los pacientes. Entonces, ¿qué arsenal tenemos digamos que para ayudar a la resección de la barra? La interposición de los tejidos, sea el extensor digitorio brevis, incluso la cera ósea, como lo voy a explicar adelante, o la grasa autóloga de los pacientes. Entonces, ¿qué se hace en la resección? Este es un artículo, digamos, que de técnica quirúrgica escrita por el doctor Maquijo, que, pues, digamos, que de aquí en adelante se van a dar cuenta que va a estar en muchos de los artículos que vamos a referenciar, publicada en febrero de este año, la cual básicamente nos explica cómo hacer o qué técnicas hacer para el manejo de las diferentes barras, pues de las más comunes. Entonces, en cuanto a la barra calcáneo navicular, como lo vemos en la imagen superior izquierda, se hace un abordaje de clase Collier, se diseca o se desplaza el extensor digitorio brevis, lo cual nos va a permitir la exposición adecuada del calcáneo navicular y la barra que se va a ver aquí sombreada, digamos que punteada. Se hace la resección de la barra y se hace la interposición de grasa a nivel del tejido, a nivel del espacio que se produjo. Y aquí vemos cómo se ve cuánto es digamos que el tamaño de la barra o de la coalición que reseca, tanto en la región, digamos, que la parte dorsal plantar y el tamaño de esta, que es bastante importante. Entonces, él habla que cómo se debe hacer esta resección. Cuando se coloca el escoplo debe ser en forma ortogonal o perpendicular, digamos, que la articulación, para llegar a resecar completamente la barra, o sea, llegar hasta la porción más plantar de la misma, que puede ocurrir un error si lo coloca uno con cierta inclinación, ya que puede dejar lo más plantar o la parte más plantar de la coalición sin resecar. Como vemos acá, cuánto es la distancia, según los parámetros que habíamos visto, borde medial digamos que el navicular, del talo, y la parte del coides para la resección de la coalición, y en esta imagen cómo queda el espacio ya de la articulación posterior a la resección de la misma, y obviamente él lo describe mediante la interposición de grasa en él.
El doctor Masquijo también en el 2017 hizo un estudio comparativo entre la interposición de grasa o cera ósea, comparando, digamos, los resultados en cuanto a la rosificación con el extensor digitorium brevis, que era, digamos, que fue el primer material o tejido interpuesto para evitar la recidiva de estos pacientes. Estudió 48 pacientes, 56 pies, con un seguimiento aproximado de 35 meses, en la cual 23 pies les interpuso grasa, 18 pies les interpuso cera ósea y 15 pies se le interpuso el extensor digitorium brevis. ¿Qué encontrábamos en estos pacientes? Básicamente que la escala AOFAS, digamos que posoperatoria en todos los pacientes presentó mejoría. Sin embargo, presentó mucho menos mejoría la que se realizó con el extensor digitorium brevis. Entonces siempre es importante tener en cuenta eso. Y en cuanto a las complicaciones, básicamente la reosificación de la barra, encontramos que solamente un paciente, el 4%, se reosificó con grasa. Sin embargo, esta reosificación no fue sintomática. Con la cera ósea, también un paciente se presentó reosificación, sin embargo, tampoco fue sintomática esta reosificación. Y con el extensor digitorium brevis hubo mayor tasa de reosificación, 6 pacientes, que era casi el 40% de ellos, y 5 de ellos, pues, digamos, solamente uno no presentó síntomas de los que se reosificó. Entonces siempre es importante tener en cuenta eso, y determinar, digamos, que las tasas de reosificación son mayores con extensor digitorium brevis, posiblemente por lo que explicábamos ahora, que se queda corto en cuanto al cubrimiento del espacio. Sin embargo, pues todos los pacientes presentan mejoría, pero yo creo que esta parte de la mejoría pues, va a depender mucho más de la resección, y ya pues la rosificación sí es lo que va a depender más del material interpuesto. Siguiendo con las barras, la que continuamos con la más común, que es la barra talocalcánea. Entonces, en este momento a esta se le hace un abordaje a nivel de sustentáculo talia. Sin embargo, pues siempre va a haber una dificultad a nivel de la faceta posterior, por lo cual Wilde describió como los criterios de irresecabilidad la presencia o no de una colisión mayor del 50% en esta faceta, por lo cual aquí entra en discusión si la artroscopia puede ser un método útil o no para la coadyuvancia o para la resección de este tipo de coalición. Como le he dicho, Wilde en 1994 describió unos resultados pobres en pacientes que tenían, o sea, resultados pobres en cuanto a la resección en pacientes que presentaban una colisión que era mayor del 50% en la faceta posterior y que presentaban un valgo del retropié mayor al 16%, a 16 grados, perdón. Por lo cual él determinó, se describió en este artículo como si fueran unos criterios de resecabilidad, o sea, criterios para no resecar la colisión tarsiana en caso de presentar estos. Con un riesgo mayor de presentar artrosis a los 5 años, mayor en la articulación talocalcánea que en la calcánea navicular, con un 42 al 33%, según ya clasificándolo ya con una clasificación de Kelvin-Lawrence, que pues, digamos que es extrapolada porque básicamente esta clasificación se describió fue para artrosis de rodilla. En cuanto a la corrección de la deformidad del pie, ¿qué se puede hacer? Digamos o qué se hace específicamente en estos. Ya son pacientes en los cuales encontramos que la localización del dolor puede ser diferente a la coalición tarsiana, por lo cual la resección de esta misma pues, no nos va a lograr, digamos, que un manejo adecuado de los síntomas. Está indicada también en los pacientes que presentan un retropie en valgo de mayor de 16 grados, y esto, pues digamos que las opciones de manejo para la corrección de esta deformidad puede ser la osteotomía del calcáneo, pues una osteotomía medializadora, o un alargamiento de la columna lateral con la técnica de Evans-Mosca. Sin embargo, este artículo del doctor Mosca nos quería, digamos que en el 2012, describirnos cuál es el rol que tiene la corrección de la deformidad en estos pacientes que presentan colisión tarsiana. Entonces hizo un estudio retrospectivo de todos sus pacientes que presentaban, digamos, que este tipo, y los dividió en 3 grupos. El grupo 1, en el cual se le hizo una corrección de la deformidad, ¿sí? Solamente corrección de la deformidad, ya que tenía una barra que no era resecable. El segundo grupo eran pacientes que se le hacía la resección de la coalición más la corrección de la deformidad. Y el tercer grupo eran pacientes que se le realizaba una corrección de la deformidad, pero esta había sido posterior a la resección de la coalición. ¿Y qué encontraron ellos? Todos mejoraban, digamos, que patrones radiológicos de la deformidad, y todos, digamos, que presentaban mejoría del dolor. Lo único, los pacientes, digamos que uno de los pacientes de la corrección posterior a la resección
presentó artrosis de la articulación talonavicular. Sin embargo, este paciente presentaba coaliciones múltiples y signos de artrosis previo, entonces por lo cual digamos que entra en los estudios que, por ejemplo, es uno de los criterios, digamos, para pensar en que era un criterio de irresecabilidad de la barra, que lo que había que hacer básicamente era la corrección de la deformidad. O, digamos, cuando tiene múltiples coaliciones, como lo vamos a ver más adelante, el manejo con una artrodesis. En cuanto a la escala OFAS, en promedio todos tuvieron unos resultados mayores al 90% en cuanto al control en el puntaje postoperatorio, por lo cual digamos que presentaban mejoría, la gran mayoría mejorías de los síntomas. El doctor Masquijo, digamos que también nos habló como digamos que cuáles son digamos, la reconstrucción quirúrgica en las colisiones talocalcáneas que presentaban un retropliegue con un valgo severo. Entonces, en este estudio tomó pacientes que eran menores de 18 años, con barras talocalcáneas y que tenían un retropié en valgo mayor de 16 grados, con un seguimiento de aproximadamente 44 meses, en la cual dividió en dos grupos. Uno se le hizo resección más corrección del valgo y uno solamente corrección sin resección, tomando como criterios, digamos que las coaliciones múltiples o un compromiso de la faceta posterior mayor al 50%, que fue lo que describió Weil como criterio de irresecabilidad de la barra. ¿Qué encontró en estos? Que la escala de puntaje AOFAS para el manejo pre- y postoperatorio de grupo 1 tuvo una mejoría significativa, con una P estadísticamente significativa, comenzó en 45 puntos, terminó casi en 98 puntos, con criterios sumamente importantes. Y en el segundo grupo, digamos que hubo también una mejoría en estos pacientes, un poquito menor, pero sin embargo, con una P que es estadísticamente significativa en cuanto a los dos. Entonces, ¿qué nos determinó o qué nos recomendó Masquijo en este artículo? Básicamente nos dio unas pautas para determinar cuáles son los manejos que hay que tener en cuenta dependiendo del compromiso o lo que encontremos en el paciente. Si tenemos una coalición, una barra talonavicular, con un compromiso de la faceta posterior menos del 50%, con un valgo menos de 16 grados, lo que determina es hacer una resección de la coalición. Si tenemos una colisión menos del 50% de compromiso de la faceta, pero con un valgo mayor a 16 grados del retropié, se debe hacer una resección de la coalición y una corrección del valgo, dependiendo ya digamos que con cualquier tipo de osteotomía. Si encontramos un paciente que tiene una coalición mayor del 50% y un valgo de retropié, pues digamos que ahí sí entrar solamente a hacer la corrección del valgo, ya que tiene un compromiso mayor del 50% de la faceta posterior. Y si hay cambios degenerativos o hay presencia de cirugía, o sea, ya se realizaron cirugías, las cuales fueron fallidas, básicamente lo que nos recomienda el doctor Masquijo en este artículo es realizar artrodesis de la articulación que está comprometida. Digamos que aquí nos habla, digamos, que un esquema muy completo, dependiendo de los hallazgos que tenemos en los pacientes, para determinar, digamos, cuál es el mejor manejo o cuál es lo que nos indicaría para realizar, digamos, que la corrección en nuestros pacientes. En cuanto a la artrodesis, como ya hemos dicho en las diapositivas anteriores, cuando está indicada, cuando nos encontramos ante la presencia de coaliciones múltiples, cuando existe alguna falla o digamos que al procedimiento previo, que el paciente persista con dolor, o cuando ya digamos que presenta cambios degenerativos a nivel de la articulación. Vimos que los resultados de estos pacientes no van a depender de la edad, sino del compromiso del desgaste o del desgaste de la articulación, y pues digamos que tiene riesgo de sobrecargar las articulaciones vecinas, como cualquier tipo de artrodesis, y digamos, básicamente, pues uno recomendamos pacientes funcionales la doble o la triple artrodesis, ya que pacientes jóvenes, perdón, ya que digamos que va a tener más cambios a largo plazo que en los adultos. Ya en un tema más actual, digamos que entrando en un tema más actual, el manejo artroscópico o endoscópico en cuanto a la resección de las coaliciones tercianas, ¿qué se hace? Digamos que este es un artículo publicado en las clínicas de pie y tobillo de este año, en la cual básicamente nos quieren nombrar qué se debe hacer o qué es lo que actualmente se está realizando para el manejo de estos pacientes. Entonces, nos determinaban que la mayoría de estudios están encaminados al manejo por facilidad de la resección de la barra calcáneo-navicular, que es la más común, como lo muestran en este esquema, de imagen izquierda como, digamos, guiado por fluoroscopia,
cómo está la cámara y el palpador en la articulación para determinar la formación de la barra y la resección de la misma y cómo son los resultados posteriores a esto. Ellos determinan que para ellos esta es la barra más fácil de resecar, por lo cual es la que más estudios tiene. Sin embargo, la talocalcánea también se puede realizar, pero como todo, digamos que en la parte de ortopedia faltan todavía estudios comparativos entre esto para determinar si es útil o no la barra. Y determinan que perdón, la resección de la coalición por medio de artroscopia, determinan que hay que tener unos parámetros claros, que si es, que digamos que determina que esa sea la causante del dolor, como paso 1, paso 2, que el paciente no presente, digamos que desgastes o alteraciones en la articulación, y el 3, si el paciente tiene o no presencia de deformidades asociadas como el valgo del retropié, que requiera un procedimiento adicional, o digamos que en este caso una osteotomía para realineamiento del valgo del retropié. Ellos comparan, digamos que unos estudios, hacen una revisión de unos estudios en cuanto a la resección de la barra talonavicular, que es la que encontraron con mayor, digamos que más común, determinando, pues, digamos que en estos casos, en este artículo de NOR, pues, digamos que es de 2011, que fue cuando empezó a hacer digamos que él va a tener la serie mayor de pacientes, que en este artículo no lo describen, pero el que sigue sí, que en el 2011 tenían 3 pacientes, con un seguimiento a 12 meses, con lo cual empezaron a mostrar mejoría en la escala funcional de la Asociación Americana de Pie y Tobillo, con resultados favorables. Entonces, ¿por qué bien? Entonces, este estudio, que también publicado este año, en los resultados posoperatorios de la resección de la coalición tarsal mediante artroscopia, realizan una revisión sistemática de la literatura en la cual encuentran únicamente 8 estudios, la cual todos son series de casos, en la cual encontramos 2 estudios de NOR del 2015, en la cual hace resección en barras talonaviculares y talocalcáneas, con resultados, digamos, con seguimientos amplios, pues la primera de 52 meses y el segundo de 28 meses, en la cual, en cuanto a la articulación calcáneo-navicular, todos lo realizan los abordajes o digamos, la artroscopia mediante portales laterales, en la cual hay un manejo, digamos, con resultado con escala OFAS postoperatoria de 93 puntos, con una escala de satisfacción 30% satisfechos, 70% muy satisfechos, por lo cual determinan que, digamos, que puede ser importante digamos, para el futuro el manejo con este tipo de procedimientos. Y en cuanto a la resección de la barra talonavicular, ya digamos que en el estudio en orden en el 2015 también tenían 16 pacientes con este tipo de coalición. Ya aquí sí se decía el abordaje artroscópico por vía posterior, en la cual también presentaba una escala preoperatoria OFAS de 56 puntos, llegando a 90 puntos a nivel postoperatorio. Ya aquí sí hay resultados un poco satisfactorios en el 7%, pero sí, el 67% presenta resultados muy satisfactorios. Digamos que este no es el autor que más casos, que más pacientes tiene, descrito combinado los dos tipos de coaliciones. Sin embargo, con esto, pues digamos, como todo en ortopedia, como lo que tenemos, pues esto es todo el poder, digamos, epidemiológico, los estudios que se tomaron para esta revisión fueron serie de casos, es decir, que digamos que su poder estadístico no es tan significativo. Sin embargo, ya como una luz o como algo para pensar en estudios, digamos que comparativos en cuanto a la corrección o la resección de la coalición, tanto por vía artroscópica como abierta, para determinar, digamos, que la utilidad y el manejo a futuro. Entonces, ellos, por eso, con este trabajo, lo que concluyen es que es un método factible y eficaz para la resección de la coalición sintomática. Pues digamos que ninguno de los estudios se describió recidivas de la resección y no hablaban si se realizaba o no se realizaba interposición de tejido. Entonces, digamos que aquí también dejan eso en la incógnita porque ni lo afirman ni lo confirman, pues digamos que ni niegan que usaron este tipo de, de interposición para evitar las recidivas. Sin embargo, se necesitan más estudios comparativos, específicamente comparar la técnica abierta con la técnica artroscópica para determinar cuál es la utilidad de esta. Entonces, en resumen, en cuanto a las coaliciones tarsianas, pues digamos que la calcaneonavicular es la más frecuente. Siempre hay que sospechar ante un paciente adolescente que presenta dolor en un pie que no está asociado a trauma y que tiene también un pie plano, sospechar la presencia de una coalición tarsiana.
examinar adecuadamente el niño, ya que veamos que hay que buscar el sitio del dolor, deformidades asociadas, específicamente el pie plano o el valgo del retropié, y el manejo quirúrgico, digamos, tiene mejores resultados con respecto al manejo médico. Sin embargo, el manejo inicial hay que tratar siempre a los pacientes de forma no quirúrgica, pues para darles el chance de que puedan mejorar con esto. Y la artroscopia, digamos que todavía no está, digamos que confirmado que sea el mejor, el gol estándar en cuanto al manejo de la resección de la coalición. Sin embargo, pues a futuro puede que sí sea la de perfecto. Entonces, continuamos. Ya terminamos los dos primeros temas en cuanto a pie plano rígido. Entonces, continuamos con navicular accesorio. Entonces, decimos que navicular accesorio es una anomalía congénita. Realmente se presenta un osículo supernumerario a nivel del navicular, específicamente. Se puede producir dentro del tendón del tibial posterior, específicamente ya en su inserción en el tubérculo del escafoides. Kinder, digamos que es el autor principal, lo que principalmente describió la presencia de este tipo o este tipo de anomalía como navicular accesorio, definía que este va a interferir en tracción, o sea, como digamos que en el eje de tracción del músculo, perdón, del tendón del tibial posterior, lo que nos va a producir un arco longitudinal débil y pues va a estar lo que nos va a llegar a producir la formación o la producción del pie plano en este tipo de pacientes. Entonces, y pues, a pesar de que Kinder fue el que más ha hablado, pues digamos que la primera descripción está hecha por Baldwin en 1605, y digamos que en cuanto a la radiología, este va a aparecer específicamente entre los 9 y 11 años de edad, como lo vemos, digamos que va a ser la formación o la presencia de este osículo que va a estar, digamos que en relación con el navicular, por lo cual, digamos que tiene su nombre navicular accesorio. En cuanto a la epidemiología, vamos a encontrar que va a estar entre el 2 y el 14% de la población. El 50%, la mitad de los pacientes van a tener compromiso en forma bilateral y sus síntomas van a estar sintomáticos por fuerza de tensión, cizallamiento o compresión que van a estar transmitidas a nivel del tendón del tibial posterior en esa interfaz fibrocartilaginosa que hay entre el osículo, el navicular accesorio y el navicular normal. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en estos pacientes? Van a tener presencia, dolor a nivel de este sitio donde está la presencia de este hueso. Podemos encontrar también dolor a la inversión contra resistencia en el pie con plantiflexión. Y va también el examen físico presentar zona de hiperkeratosis a nivel de digamos que el sitio donde va a estar la presencia del navicular accesorio. En cuanto a la clasificación, van a existir tres tipos de navicular accesorio. El tipo 1, que es la presencia de este huesecillo que vamos a ver que va a estar separado 2 a 3 milímetros más distal en el tendón tibial posterior. El tipo 2, que va a estar separado 2 milímetros a nivel del escafoides, menos de 2 milímetros separado del escafoides normal, y va a estar en una unión fibrocartilaginosa, que es como lo hemos visto en la colisión, que se conoce como una sincondrosis. Y el tipo 3 ya es que va a haber un puente óseo que va a estar completamente formada, digamos que o va a estar osificado, unido al navicular en todo, digamos que por parte ósea. En este artículo de 2015, el grupo de Seúl determinaron cuál es la relación, digamos que del navicular accesorio con pie plano. Hicieron un estudio radiográfico en 196 pacientes, en el cual encontraron que el tipo 1, que eran 30 pacientes los que se estudiaron, iban a tener 15, que era más o menos el 15.3% de los pacientes. El tipo 2, que representaban más o menos, perdón, 149 pacientes, representaba el 76%, y el tipo 3, que representaban, digamos que la unión, la formación ósea, que va a estar el 17%. Y determinaron que el grupo 2 y 3 eran los que mayormente estaban relacionados a pie plano con la presencia de navicular accesorio. En cuanto al manejo, digamos como en todo, pues el manejo conservador, el manejo médico inicial, se debe hacer mediante la modificación del calzado. El uso de plantillas nos puede ayudar también para la corrección del pie y mejorar los síntomas. El uso de analgésicos y la terapia física. Básicamente, ¿para qué buscamos la terapia física? En estos pacientes, controlar la tendinitis del tibial posterior y hacer un fortalecimiento de los músculos intrínsecos y extrínsecos del pie para ayudar, digamos, que al manejo de los síntomas. Pero en cuanto al manejo quirúrgico, ¿qué se hace? Digamos que la técnica que describió el doctor Kinder, que se realizaba era la resección, se abría las fases, como lo vemos acá en la imagen superior,
se hacía la resección del osículo, se quitaba el navicular accesorio y se soltaba el tendón del tibial posterior de la porción más distal y se realizaba un túnel a nivel del navicular, pasando a través de el tendón del tibial posterior, tensándolo y suturándolo a él mismo o al periósteo. Digamos que esta fue la técnica principal, la que se describió inicialmente para estos manejos. Sin embargo, la excisión simple, o sea, solamente la resección del navicular, digamos que cobra utilidad también, como lo vemos en este artículo publicado en Food and Algo Society en el 2013, en la cual nos describían si la excisión simple o el procedimiento de Kinder en el tipo 2, que era el más común, asociado a pie plano a la población pediátrica, tenía utilidad. Entonces, hicieron un grupo, compararon dos grupos, ambos con 25 pacientes, en el grupo 1, que era la excisión simple, y en el grupo 2, que eran los pacientes que se les realizaba el procedimiento de Kinder, y que encontraron esto. Digamos que en cuanto a la escala de AOFAS o la escala visual análoga del dolor, presentaban, digamos que resultados similares en cuanto a preoperatoria y al final del seguimiento en los dos grupos, con resultados radiográficos que no eran, resultados clínicos y radiográficos que no eran estadísticamente significativos, es decir, ambos grupos les iba por igual. Por lo tanto, digamos que, y es menos extendioso, pues digamos que la resección simple versus pues, el procedimiento de Kinder, en el cual pues, digamos que hay que hacer el blocado a nivel del navicular para, pues, digamos que el paso del tendón. Sin embargo, ¿qué hay que hacer en los pacientes que presentan o que les realizan un procedimiento de Kinder, digamos que lo escriben en este trabajo en el 2020, que se les realiza el procedimiento de Kinder y presentan dolor posterior a este? Entonces aquí describen que el dolor era casi que eran los primeros 6 meses después de la resección y el procedimiento de Kinder. ¿Y qué encontraron ellos estos pacientes? Tenían 21 pacientes, en lo cual el principal hallazgo que encontraron era la alineación del retropié, encontrando que la mayoría de estos estaban en valgo, ya pues digamos con una asociación a plano valgo o un retropié en valgo, y solamente uno de los pacientes pues, tenía un pie plano solamente aislado. ¿Y qué se le realizaban a estos pacientes? El manejo quirúrgico, lo que se les realizó posterior, digamos que a la revisión de que el tendón estuviera bien y digamos que no se hubiese soltado o que la tensión estuviera adecuada, fue una osteotomía, digamos que desplazamiento medial del calcáneo para la corrección del retropié de estos pacientes. Lo que nos da la luz para pensar digamos que asociar el procedimiento de Kinder en pacientes que tengan un retropié en valgo, la corrección de este es sumamente importante, ya que lo escriben, digamos que fue el patrón común en los pacientes que fueron llevados a revisión por persistencia de los síntomas posterior a esto, encontrando, digamos que ya con posterior a la revisión, una mejoría de los síntomas en cuanto a dolor, en cuanto a actividad diaria, de actividad deportiva y calidad de vida, estadísticamente significativa en esto, y unos hallazgos radiográficos importantes, siendo el único que no presentó mejoría fue el ángulo de medio. Entonces, en cuanto al navicular accesorio, pues sabemos que es importante, hay que tener en cuenta, o sumamente importante, examinar la posición del retropié antes de manejarlo, antes de ya empezar a hacer un manejo quirúrgico, ya que como lo vimos en este último estudio publicado este año, digamos que el patrón o lo que más se encuentra en cuanto a la recidiva o la persistencia de los síntomas posterior a la resección del navicular. La resección simple tiene buenos resultados, digamos que es una técnica más sencilla, menos extendiosa que el procedimiento de Kinder, y considerar, como lo han visto, depende de la alineación, la resección del navicular asociada a algún procedimiento de alineación del retropié, ya sea con una osteotomía medializadora, que fue lo que describieron los autores en este trabajo. Muchas gracias. Termino.